Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda clase del curso de procesos biológicos. Vamos a revisar los conceptos más importantes correspondientes al tema de biomoléculas inorgánicas, fundamentalmente hablar de agua y de pH. Antes de empezar esta clase, hay que recordar el tema que revisamos la clase pasada, porque la clase pasada hablamos del concepto de biomoléculas. ¿Qué es una biomolécula? Una biomolécula resulta de la interacción de átomos unidos entre sí mediante enlaces químicos. Ahora, hay que recordar también que las biomoléculas pueden clasificarse en dos grandes grupos: biomoléculas inorgánicas, aquellas que no tienen enlaces de carbono entre sí, y las biomoléculas orgánicas, en las cuales sí encontramos unión entre átomos de carbono. Hoy veremos aquellas moléculas que carecen de estos enlaces entre carbonos, como el agua, por ejemplo. Como cada semana se les invita a poder reflexionar y revisar un caso de investigación. En este caso, vamos a encontrar cómo es que el concepto de ácido se aplica desde la fisiología celular. Brevemente, les comento que la célula resume y realiza diversos procesos como parte de su funcionamiento. Una organela celular de mucha importancia son los lisosomas. Estos lisosomas contienen dentro de ellos mismos, poseen enzimas y sustancias químicas que son ácidas, las cuales tienen la capacidad de poder aportar a la digestión celular. Pero quizás lo más importante es que esta investigación aporta y da luces de que los lisosomas no solamente están ligados a lo que es la digestión celular, sino también al metabolismo del hierro, un bioelemento importante para la vida. Por tanto, el día de hoy vamos a conversar sobre los conceptos fundamentales y químicos del agua, la importancia de esta para la vida, también conceptos de ácidos y bases, su importancia y también cómo es que en nuestro organismo se regula y se mantiene los niveles de pH. El objetivo de la clase de hoy es que de manera conjunta podamos entender la importancia del pH y también su regulación en el organismo y también cómo esto impacta en la salud humana. Entonces, empecemos conversando sobre el agua. El agua corresponde a una biomolécula inorgánica, fundamental e imprescindible para la vida. ¿Por qué? Porque el agua es un medio en el cual van a ocurrir reacciones químicas, donde en la célula. Jóvenes, la célula viene a ser, recuerden, la unidad básica y fundamental de la vida. Y en esta, para que ocurran reacciones químicas, tiene que haber evidentemente un medio acuoso. Y este medio acuoso, pues, está dado por el agua, ¿no? También, si vemos desde un punto de vista ya más macroscópico, el agua forma parte de los seres vivos. En nuestro caso, aproximadamente un adulto está compuesto en 60% de su peso en agua, ¿no? Pero esta agua en nuestro organismo se encuentra tanto dentro de las células como fuera de esta, como tejido, como líquido intersticial, ¿ok? Tanto dentro, agua intracelular, también hay agua extracelular, ¿no? Aquí pueden ver en el esquema también que los diversos tejidos y órganos del cuerpo poseen diferente porcentaje de agua, ¿no? De hecho, el tejido que posee más agua sería la sangre, por el mismo hecho de que es líquido, ¿no? Aproximadamente 94% de agua. Y luego tenemos también como un órgano a los ojos. Los ojos tienen pues aproximadamente un 95% de agua. Ahora, es importantísimo revisar la parte química del agua porque esta parte química explica muchas propiedades que ahora vamos a entender. Para empezar, clásicamente sabemos que el agua, su fórmula química es H2O. ¿Qué significa esto? Que el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de
oxígeno, ¿no? Aquí en esta estructura molecular vemos de color blanco los átomos de hidrógeno y de color rojo el átomo de oxígeno. Ahora, ¿qué vamos a entender aquí? Los átomos de hidrógenos brindan a esta molécula una carga positiva, en tanto que el átomo de oxígeno una carga negativa. Esta diferencia de cargas genera en el agua una molécula con característica polar, en el cual un extremo tiene una carga negativa y el otro extremo tiene una carga positiva. Conclusión, el agua es una molécula polar. Esta polaridad del agua explica algunas propiedades del agua. Por ejemplo, aquí vemos dos moléculas de agua que están interactuando. Esta es una interacción intermolecular entre moléculas. ¿Qué puedo observar aquí? Voy a ver que el átomo de oxígeno de esta molécula está interactuando químicamente con el hidrógeno de la otra molécula. Oxígeno, hidrógeno están interactuando para formar lo que conocemos como el famoso puente de hidrógeno, una interacción molecular. Este puente de hidrógeno es lo que mantiene unida a las moléculas de agua, ¿no? Aquí pueden ver, las moléculas de agua están unidas en una sustancia, por ejemplo, mediante puentes de hidrógeno, ¿no? Y por eso es que se requiere mucha temperatura para poder cambiar el estado del agua, en este caso de líquido a gas. ¿Por qué? Porque hay que desestabilizar, romper este puente de hidrógeno. Ahora, esta propiedad química del agua explica algunos fenómenos, por ejemplo, ¿por qué el agua disuelve a las sales? ¿No? Alguna vez quizás ustedes han visto que en la parte clínica se usa el suero fisiológico o la solución fisiológica, que es cloruro de sodio al 0.9%. Pero ¿cómo se produce esto? Básicamente se produce por la disolución de sales de cloruro de sodio en agua estéril. Entonces, ¿cómo es que las sales se disuelven en el agua? Vamos a ver aquí cómo ocurre. Normalmente la sal está así, agrupada, unión entre sodio y cloro formando el cloruro de sodio. Pero cuando ponemos la sal en este medio acuoso, pueden ver aquí ustedes cómo es que el agua, mediante sus cargas, va a empezar a secuestrar y a separar tanto al sodio como al cloro. Aquí pueden ver ustedes que el sodio va a ser secuestrado por las cargas negativas del oxígeno, del agua, en tanto que el cloro va a ser rodeado por las cargas positivas de los hidrógenos del agua. Por tanto, lo que hace el agua es disociar, separar a estas sales en lo que son sus componentes, sodio por un lado y cloro por el otro. ¿Gracias a qué? Gracias a la polaridad, a la diferencia de cargas. Ahora, ¿esto ocurre con todas las sustancias? No. El agua no disuelve todo. El agua disuelve solamente a sustancias hidrofílicas, sustancias que tienen diferencia de carga. ¿Ok? Sustancias hidrofílicas. En cambio, existen otras sustancias hidrofóbicas. ¿Qué significa fobia? Repulsión. Por ejemplo, cuando queremos mezclar agua con aceite. Evidentemente no se mezclan. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia de cargas. No son moléculas polares las grasas. ¿Ok? Entonces, moléculas hidrofílicas sí pueden disolverse, por ejemplo, azúcares, sales, por así decirlo. En cambio, hidrofóbicas como ácidos grasos, aceites, no se van a disolver en el agua. ¿Por qué? Por la diferencia de cargas, evidentemente. Pero existe un tipo de moléculas que tienen ambas propiedades. Tienen una parte que es polar, una parte hidrofílica y una parte apolar, hidrofóbica. ¿Quiénes son un claro ejemplo de esto? Por ejemplo, serían los fosfolípidos. Ojo, fosfolípidos. Los fosfolípidos
son un tipo de lípidos, veremos en las siguientes clases, que tienen este doble comportamiento, que se atraen y también se repelen por el agua en la misma estructura. Aquí, lo que ven en esta estructura de aquí arriba es la cabeza y las colas de un fosfolípido. La cabeza del fosfolípido es una cabeza polar. ¿Qué significa esto? Que tiene diferencia de cargas y por tanto aquí se le puede unir el agua. Sería una cabeza hidrofílica. En cambio, las colas, como no son polares, no hay diferencia de carga, el agua no se va a unir. La cola es hidrofóbica. ¿Ok? Por tanto, estos fosfolípidos, veremos después también, conforman lo que son las membranas biológicas. ¿Ok? Forman dos capas, la famosa bicapa lipídica, y si vemos esta bicapa, entonces el agua a la célula solamente se le une por los extremos, por las cabezas polares, en tanto que se repele por la parte interior. ¿Esto por qué es importante? Porque este comportamiento hace una barrera en cuanto al transporte de agua en la membrana celular. Hasta aquí, entonces, hemos visto algunas características y propiedades del agua, ¿no? No olvidar que la esencia del agua está en su base química. Hablemos ahora un poco de ácidos y de bases, ¿sí? El concepto de ácido y base tiene algunas teorías, ¿no? Una de ellas, y la que revisaremos ahora, es la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Qué es un ácido según Bronsted? Según Bronsted, el ácido es una molécula que tiene la capacidad de donar protones, libera, suelta protones también llamados hidrogeniones. En cambio, una base hace lo contrario. La base recibe protones o hidrogeniones. ¿Ok? Existe también un grupo de moléculas que tienen un comportamiento como ácido y como base. Por ejemplo, se les llama anfóteras. Aquí abajo ustedes pueden ver el agua. ¿Qué ocurre cuando el agua se disocia? El agua cuando se disocia, se rompe, por así decirlo, lo que hace es libera hidrogeniones y también hidroxilos. Este hidrogenión se comportaría como un ácido y este hidroxilo como una base. Por tanto, el agua representa y es una sustancia anfótera. Puede ser o participar como ácido o como base de acuerdo al medio en el cual se encuentre. ¿Ok? Ahora, ¿cómo mido o cómo sé si una sustancia es ácida o básica? Para eso usamos una escala de medición que es el pH. El pH me indica el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Ojo, una sustancia líquida, ¿no? Entonces, matemáticamente el pH se define como el antilogaritmo de la cantidad de hidrogeniones que hay en esa solución. ¿De acuerdo? Entonces, lo más ácido que hay en esta escala es cuando hay 1 molar 1 molar 10 a la 0 hidrogeniones. Y lo menor que hay, lo más pequeñito, es 10 a la menos 14 molar. Es la concentración de estos hidrogeniones. Entonces, como se estoy calculando aquí el antilogaritmo sería el exponente. 10 a la 0, el pH sería 0. El antilogaritmo de 10 a la menos 5, exponente 5. Antilogaritmo de 10 a la menos 14, exponente 14. Entonces, conclusión, mi escala de pH va desde lo más ácido, que es 0, hasta lo más básico, que es 14. El punto neutro sería
7, pH neutro. ¿Ok? Esa es la explicación. Ahora, de 0 a 7, hablamos de una escala de acidez. Mientras más me aproximo al 0, estoy más ácido. En cambio, de 7 a 14, estaría hablando de basicidad o alcalinidad. Mientras más me aproximo a 14, estoy en un pH más alcalino. ¿Ok? ¿Por qué importa hablar de pH en salud? Porque en nuestro organismo presentamos diversos fluidos y estos fluidos tienen un pH determinado y normal. Nuestra sangre, nuestra orina, el sudor y otros fluidos tienen un pH normal. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes van al laboratorio y dejan una muestra de orina para un análisis, como parte del procedimiento lo que se hace es medir el pH de la orina. ¿Para qué? Para saber si está en su nivel adecuado o en caso nos da un indicativo, si no está en su pH normal, de una posible alteración o enfermedad. ¿Ok? Otro ejemplo, cuando ustedes quizás han sentido un ardor, lo que le llaman en la boca del estómago o el famoso reflujo en la zona del pecho, es ¿por qué? Porque el jugo gástrico puede ascender y como es tan ácido, da esa sensación de quemazón. O cuando vomitan también. Cuando vomitan, ¿qué hacen? Sienten una solución ácida. ¿Y eso es por qué? Porque el jugo gástrico, pues miren ahí, jugo gástrico pH 2 es muy ácido, ¿no? La orina es más o menos neutra, pH 7. En cambio que el fluido intestinal es más o menos alcalino, pH 8. ¿Ok? Aquí está lo que hablábamos de los lisosomas. Vamos a ver brevemente la importancia del pH en los lisosomas. ¿Qué ocurre aquí? En nuestro organismo, como parte del sistema inmune, tenemos a unas células llamadas macrófagos. Estos macrófagos, digamos, una de sus tareas es poder fagocitar, atrapar bacterias que nos pueden causar una infección o enfermedad. ¿Qué es lo que hace el macrófago? Miren la imagen. El macrófago atrapa a la bacteria, la envuelve y la secuestra en su interior. Una vez que la bacteria está dentro del macrófago, el lisosoma se une a este saco y empieza a destruir a la bacteria. Pero ¿cómo la destruye? La destruye porque el lisosoma dentro de sí presenta sustancias ácidas y enzimas también que básicamente destruyen e inactivan a esta bacteria. Entonces, a este punto tienen ustedes que ponerse a pensar, ¿cómo es que el pH del lisosoma impacta en la destrucción de la bacteria? Y este proceso lo que hace es protegernos de una infección, de una enfermedad, pero partiendo del pH ácido que tiene ese lisosoma. Bien, entonces, hasta aquí sabemos que nuestros fluidos internos tienen un pH. Este pH es una cantidad, cada uno ya lo hemos visto. Pero ¿qué puede pasar? Este pH puede variar por la alimentación, por una enfermedad, etc. Entonces, para esto, para evitar esas variaciones, nuestro cuerpo posee unas sustancias químicas llamadas buffers o amortiguadores. Estos buffers lo que hacen es evitan esos cambios bruscos de pH que pueden afectar la salud. Quiero que analicemos este esquema que estamos viendo aquí. En la parte izquierda tenemos dos vasos con soluciones diferentes. Una solución tiene, bueno, no tiene amortiguador y la otra sí tiene amortiguador. Si pueden ver aquí, el pHímetro mide pH 7 en ambas soluciones. Lo que hago luego es agregar 1 mililitro de ácido clorhídrico. Entonces aquí yo recuerdo mi escala de pH. Si yo agrego ácido, el pH va a bajar.
es lo que espero, ¿no? ¿Qué ocurre cuando agrego el ácido? Miren, en el vaso que no había amortiguador, de 7 el pH bajó a 3. En cambio, en el vaso que sí tenía amortiguador, el pH de 7 ha bajado a 6.9. Pueden ver que la variación ha sido muy poquita, solamente 0.1 para el vaso que tiene amortiguador. Vamos al ejemplo de la derecha. En la derecha tengo también dos vasos con pH 7, uno sin amortiguador y otro con amortiguador. Aquí lo que le voy a agregar es una base, que es hidróxido de sodio. Entonces, aquí lo que yo esperaría es que el pH aumente, se eleve el valor de pH, ¿sí? Cuando agrego el hidróxido. Ahora, aquí, cuando agrego el hidróxido, miren los valores. De 7, cuando no hay amortiguador, ha subido a un pH 11. En cambio, el vaso que tiene amortiguador de 7 solamente subió a 7.1. Se dan cuenta que la variación ha sido muy poca. Conclusión, ¿qué puedo determinar y concluir? Que cuando en una solución tenemos amortiguador, la variación es muy poquita y esto hace que el efecto sea menor. Entonces, en nuestro organismo, estos amortiguadores son importantes para mantener el pH adecuado y esto forma parte de la homeostasis, el equilibrio que debe haber en nuestro cuerpo, ¿no? El amortiguador más importante que tenemos en nuestro organismo es el que se encuentra en la sangre, el tampón o el amortiguador CO2 bicarbonato. ¿Cómo se funciona este sistema? El primer paso es que el CO2 que está en la sangre se va a unir al agua y forma el famoso ácido carbónico. Aquí pueden ver, CO2 más H2O forma el ácido carbónico en la sangre. Este ácido carbónico, cuando se requiera equilibrar el pH, se va a disociar, se va a formar por una parte iones hidrogeniones y por otra parte el bicarbonato. Este es el punto más importante. ¿Por qué? Porque este hidrogenión, recuerden, puede participar como ácido y el bicarbonato puede participar como base. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es compensar el nivel de pH. Si el pH está muy bajo, lo levantamos. Si el pH está muy alto, lo bajamos. Con él, en este caso, con el ácido carbónico. El ácido carbónico, recuerden, se comporta como ácido o como base. ¿Se dan cuenta? De esta manera, lo que evitamos son cuadros de alteraciones en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, bajo diferentes circunstancias, el pH puede bajar tanto que puede causar una acidosis en la sangre, por ejemplo. O lo contrario, que el pH se eleve tanto que cause una alcalosis, por ejemplo. Entonces, para evitar estos cuadros, nosotros tenemos este sistema de amortiguadores que regulan y evitan cambios bruscos de pH. Aquí en el esquema pueden ver ustedes también cómo es que funciona este sistema de amortiguadores a nivel de una célula del riñón. Lo que pueden ver aquí es cómo el CO2 ingresa a la célula renal para poder formar lo que dijimos, ¿no? El bicarbonato y los iones hidrógenos para poder regular el pH. Entonces, este ciclo de ingreso de CO2 y salida de hidrogeniones es lo que regula el pH a nivel sanguíneo y también en la sangre, también en los fluidos corporales, ¿no? Que también pueden ver aquí que para que el hidrógeno salga de la célula debe ingresar el sodio. Hay un intercambio entre el sodio y los hidrogeniones. Pero, conclusión, no olvidar que es el bicarbonato
y los hidrogeniones los que regulan el pH en la célula y los fluidos. Ahora, como parte de la actividad, vamos a poder medir, luego en la parte ya práctica, cómo es que se usa un pHímetro para medir diferentes soluciones y sustancias químicas en función de su pH.